Perdón, chicos, ya regresé. Nos quedamos justo en el tema de los vicios, ¿no? Con esta última nota que estábamos viendo, po- van a decir, ¿por qué no está poniendo en esta sesión el maestro propiamente las noticias? Ya les decía, ¿no? En toda nuestra vida nos vamos a encontrar con actos administrativos, con actos de autoridad. Y me parece bien importante el que nosotros logremos identificar estas circunstancias, ¿no? Les comparto, en un momento de cuando yo estudiaba y cuando veía las noticias, eso es algo bien importante, háganse la costumbre de ver las noticias, hay uno de pronto se entera de reformas, se entera de circunstancias políticas, jurídicas, que no, que luego no sabemos, ¿no? Y que eso nos va permitiendo adelantarnos y actualizarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, vean las noticias y lean el periódico, como paréntesis. Em, con esto de pronto pues yo veía y ya iba teniendo un pensamiento jurídico de lo que iba experimentando, de lo que iba viendo en la noticia, de lo que de pronto veía en el periódico, eh, y que eso me permitió ampliar en un momento determinado la visión, por así decirlo, ¿no? Oye, es que tengo tal problema. Ah, mira, vi esto y sé más o menos como por dónde. Entonces, justo esta materia en el caso del derecho administrativo y de los vicios, creo que se presta precisamente a darnos cuenta de cómo la autoridad de pronto hace o realiza ciertos actos que no están permitidos. Em, Igual hace unos años, si no mal recuerdo fue en Puebla, que un municipio derrumbó una iglesia del siglo XVI. Y con creo que dio el permiso, el padre la derrumbó porque dijo que ya estaba en muy malas condiciones. Obviamente llegó una super multota, tanto para el municipio como para en ese caso, el sacerdote, la diócesis, en el sentido de que hay ciertas cosas, hay ciertas competencias que no se tienen que inmiscuir y que no tienen que estar como, ¿cómo decirlo? Como conflictuándose, por así decirlo, en cuanto a el actuar de una u otra autoridad. Cuando tengamos duda de eso, siempre tenemos que ir a la ley y ver qué es lo que aplica, ¿no? Eh, Y bueno, finalmente hay otra clase de vicios que tiene que ver con la forma. ¿Qué implica esto de la forma? Se va a entender como la manera en la que el acto administrativo se exterioriza y la formalidad son aquellos actos que influyen en cuanto a la efectividad del acto, ya que influyen en el fondo del acto y que en de no cumplirse la formalidad, esta circunstancia propicia la anulación del acto jurídico. También pueden presentarse actos jurídicos que en su creación hay un vicio, pero que éste no afecta del todo la eficacia del acto administrativo. Eh, ¿Qué implica? Por ejemplo, no esto de que de pronto llegan, empiezan a clausurar, no nos dan un acta firmada, no nos dan absolutamente nada. Allí hay un vicio de voluntad en cuanto a la forma y a la formalidad. La misma ley nos dice cómo tiene que realizarse cada procedimiento administrativo. La notificación, la clausura es también un acto administrativo y tiene una formalidad. Si a nosotros en este caso nos clausuran nuestro establecimiento, no nos entregan el acta, no nos entregan donde venga el nombre de la autoridad, el fundamento, la motivación, todo esto, al final del día va a generar un conflicto y también va a propiciar que haya una circunstancia que no sí va a propiciar una circunstancia que no es nada favorable, ¿no? En el sentido de que la autoridad violentó nuestra esfera jurídica sin motivo alguno. Entonces ese acto, pues obviamente está atentando contra la formalidad y contra, bueno, va a tener obviamente más vicios de los que ya estamos presentando. ¿Qué pasa cuando estamos frente a estos vicios? ¿O qué es lo que pasa con estos actos jurídicos? Tenemos que entender que dentro del acto jurídico administrativo, cuando se presenta un vicio, podemos encontrarnos con, en este caso, tres tipos
de nulidad sí, de nulidad, que en este caso es una nulidad de pleno derecho, una nulidad y una anulabilidad de los actos. Cuando hablamos de nulidad de pleno derecho es cuando opera por ministerio de ley, razón por la cual no necesita la declaración de ninguna autoridad para declararla. En caso de presentarse alguna aclaración, esta se hará para evitar que haya una situación de aplicabilidad legislativa. Pensémoslo en esto de cuando una ley deja de ser aplicable, ¿no? Cuando se deroga. ¿Qué pasa con esta ley? Obviamente, ya lo sabemos por el proceso administrativo, por el proceso legislativo, esta ley deja de funcionar y ya no puede ser aplicable. Entonces, cuando una autoridad nos quiere aplicar una ley que ha sido derogada, ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la misma ley ya dejó de funcionar. ¿Sale? Lo podemos pensar en esto del acto del código, de los códigos de procedimientos civiles, ¿no? Que, pues obviamente ya sabemos que cada entidad federativa va a enmarcar o va a decir cuándo bueno, dijo que tenía un tiempo y de cuándo se iba a empezar a aplicar, y salió un decreto, ¿no? Y obviamente está el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que en el artículo transitorio correspondiente está diciendo cuándo se va a aplicar, cuándo va a tener una mayor obligatoriedad, cuándo va a tener una obligatoriedad en este caso de aplicación. Aquí estamos en una nulidad de pleno derecho. ¿Sale? Cuando está, también hay otro tipo de nulidades. Hay una nulidad. La nulidad de los actos administrativos se encuentra condicionada a la investigación previa por parte de un órgano jurisdiccional. ¿Cuál es el órgano jurisdiccional que regula la investigación de los actos administrativos? Vamos a tener dos, una en el ámbito local y otra en el ámbito federal. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos al denominado Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México o de la justicia. Ha tenido un montón de cambios, ¿no? Ha pasado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ha pasado por el Tribunal de la Justicia Fiscal, ha pasado por el nombre de Tribunal Fiscal, o sea, ha sido como muchísimo, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos es el tribunal administrativo, ¿no? Y este tribunal administrativo es el que realiza la investigación de cómo se realizó y cómo se llevó en este caso, el acto administrativo. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta de esto? Con el derecho administrativo, el tribunal lo que va a hacer, obviamente ya sabemos, es un juicio. ¿Quién tiene que invocar el juicio? Pues obviamente en este caso el derecho de acción lo tiene que realizar el gobernado. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como gobernado vamos a decir por qué ese acto administrativo es inválido, o más bien es nulo, en el sentido de decir, ¿sabes qué? Tuvo estos vicios del consentimiento, tuvo estos vicios del objeto, tuvo estos vicios de la formalidad, y por ende el tribunal, esta autoridad se sobrepasó, violentó mi esfera jurídica sin ningún motivo y solicito que me resarce el daño, o que al menos pueda eliminar, por así decirlo, los efectos jurídicos que ese acto ha realizado, ¿no? En la contestación de la demanda, ¿qué es lo que va a hacer en este caso la autoridad? Va a fundar y motivar todo lo que tenga que ver con el por qué su acto administrativo está debidamente fundado y motivado. Es decir, va a dar las razones em, del por qué aplicó o del por qué hizo ese acto. Entonces, a partir de la contestación de la demanda, en este caso la autoridad emisora va a decirnos por qué, eh, por qué lo realizó, y es algo bien, es un juicio bonito, porque al final del día estamos viendo los argumentos de la autoridad, ¿no? La autoridad nos está diciendo, ¿sabes qué? Lo apliqué por A, B, C, D, E. ¿Sabes qué? Hice esto por esto, ¿no? Y el tribunal contencioso, el tribunal administrativo o el tribunal fiscal nos va a dar la pauta para saber si este acto de autoridad es o no un acto de autoridad correcto o aplicable, ¿no? Y que es algo bien padre, desde mi perspectiva me gusta bastante ese tipo de juicios, porque ahí vamos conociendo cuál va siendo el actuar administrativo, ¿no? Y nos vamos haciendo una idea de cómo la administración pública va funcionando. Y creo que es algo bastante importante.
Y dentro de esta nulidad de los actos jurídicos vamos a tener algo que también se llama anulabilidad. Pero bueno, primero lo que tenemos que darnos cuenta es cuáles van a ser los efectos o cuáles son las características de un acto nulo, ¿no? Lo primero es em, que el acto va a tener una presunción de legitimidad y por ello los particulares están obligados a su cumplimiento en tanto se ha declarado, perdón, nulo por la autoridad competente. Es decir, recordemos que en este juicio no estamos peleando propiamente con un particular, estamos peleando contra el Estado en la función de autoridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues obviamente como es el Estado y él es el encargado de garantizar el cumplimiento de ciertas necesidades, pues obviamente estamos nosotros obligados justo a qué? A cumplir con el acto que ha emitido, ¿no? Se da por hecho que lo realizó por una circunstancia por un fin de interés público, por un fin adecuado y correspondiente a, pues sí, como por un fin correspondiente a este tema de las necesidades de la sociedad, ¿no? Y por eso, pues obviamente el gobernador lo tiene que cumplir y tiene que mantenerlo hasta que se declare nulo. No es de que lo digamos, ¿sabes qué? Yo sé que es nulo por mis calzones y yo lo voy a dejar de aplicar, o sea, no. El vicio que lo afecta no admite ser subsanado, razón por la que el acto administrativo no puede ser ratificado o no confirmado. Esto que nos dice que cuando una vez que el vicio no puede ser subsanado, esto ya no puede dar pie a que pueda ser ratificado por la autoridad o que pueda confirmarlo. O sea, no, si ya se declaró nulo, ya se declaró nulo, ya no hay ya no puedes emitir otro acto para subsanar tus errores. Y obviamente esto lo que obliga a la autoridad, en este caso el tribunal, es a regresar las cosas al estado en el que se encontraban. Es decir, si a mí me van y me clausuran, yo presento mi juicio de nulidad, que tiene sus características. Hay algo muy bonito que se llama suspensión, y con esa suspensión yo digo, ¿sabes qué? Me cerró de manera ilegal por A, B, C, D, tal. Cuando se resuelva esa suspensión, ¿qué es lo que va a pasar? A mí, como gobernado, me va a permitir continuar con la apertura de mi establecimiento en tanto el juicio principal se resuelve en el sentido de que voy a decir, ¿sabes qué? Déjame seguir funcionando hasta que tu autoridad jurisdiccional, hasta que tu tribunal me digas si este acto que me aplicó, no sé, la Secretaría de Movilidad, X o Y, fue adecuado. Ah, ¿sabes qué? No fue adecuado, sigue abierto. ¿Sabes qué? Confirmo que ese acto administrativo fue emitido conforme a la ley y fue adecuadamente fundado, motivado por la autoridad competente. Entonces, ¿eso que va a propiciar? Pues que ya no puedes funcionar y tienes que pagar la multa o tienes que conseguir el permiso. Otra cosa es que la nulidad de los actos o revocación del acto producirá sus efectos retroactivamente, es decir, ¿sabes qué? Se declaró nulo, regresa al estado de las cosas, ¿no? No puedes aplicar por todo este tiempo. Cuando un acto administrativo presenta la nulidad, trae como consecuencia que este acto se extinga y por consecuencia la de los efectos que ha producido, es decir, volvemos a lo mismo, que las cosas regresen al estado en el que en un primer momento se encontraban. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Que hay algunos actos también que van a tener algunas características o van a tener sí un vicio, pero este vicio no va a ser un vicio desde el sentido primordial o fundamental del acto administrativo, sino que va a tener algunos pequeños vicios con respecto a la forma, a lo mejor, o sea, como ciertos vicios que no van a afectar al acto administrativo. Entonces, estos actos que pueden ser susceptibles a una anulabilidad va a presentarse de dos maneras. La primera es que goza también de una presunción de legalidad, que obviamente eso pues nos dice que tiene que cumplirse, volvemos a lo mismo. No puede ser revocado oficiosamente por la autoridad administrativa, es decir, la autoridad no puede agarrar y decir, ah, sabes que un día te emití una cosa y al otro día te lo voy a dejar sin efectos, o sea, no, tiene que continuar con el acto administrativo
y no puede emitir una resolución. ¿Por qué? Porque si la emite va a caer en una contradicción. En este caso, ¿no? El, en este caso, el gobernador va a tener la facultad de poder recurrir a este acto administrativo con la misma autoridad y determinar si éste cumple o no con los requisitos, ¿no? El particular que se sienta afectado por dicho acto puede promover su anulación, es esto que yo les decía. El vicio que afecta al acto puede ser subsanado en sede administrativa o con ratificación. Es decir, ¿sabes qué? Ya lo revisé y no sé, eh, me faltó darte tal circunstancia, ¿no? Pero esto no afecta a la eficacia, en este caso, de los efectos que tiene el acto administrativo. Ya lo subsané, ratifico y que continúe. Y los efectos que produce su anulación son para el futuro sin afectar los que haya producido, es decir, digamos que empieza a regresar. En materia de procedimiento contencioso administrativo, que es el juicio directamente con el cual em, ante el cual vamos a observarlo, tenemos dos circunstancias. Tenemos una nulidad absoluta, es una nulidad lisa y llana, y hay una nulidad para efectos. Que esto es bien importante, lo tenemos que comprender. Vamos a ver un video que nos explica esta circunstancia para que podamos comprenderlo. Javier Raza, les habla su amigo fiscalista Mario Reina, socio fundador de la reconocida firma especializada en defensa fiscal. Para que pueda yo explicarte de qué se trata toda la movida acerca de los tipos de nulidades que puede conceder el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es importante que conozcas como por qué se puede anular un acto. ¿Nunca te has preguntado por qué los abogados fiscalistas podemos cancelar actos administrativos, cancelar adeudos fiscales? Te voy a dar la respuesta. Todo esto deriva a que todo acto administrativo, es decir, todo acto que provenga de la Administración Pública del Estado, contiene un principio de presunción de validez. Esto quiere decir que se presupone que el acto administrativo y todo su procedimiento es válido y cierto, salvo se pruebe lo contrario en las instancias correspondientes. Al respecto, tenemos la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, no confundir con la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual en su artículo 8º y 9º nos establece a la letra lo siguiente: el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según sea el caso. Y a su vez el artículo 9º establece: el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efecto la notificación legalmente efectuada. Hasta ahorita comprendemos entonces, como menciono, la presunción de validez del acto administrativo refiere a que el acto cuando se emita es válido sí o sí, a menos que demuestre lo contrario. Entonces, pasando de la presunción de validez del acto administrativo, nos vamos a la anulabilidad del acto. Esta, por su parte, se encuentra en el artículo 5º de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que a la letra dice: la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el artículo 3 de esta ley o por las leyes administrativas de la materia de que se trate producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad del acto administrativo. En materia fiscal, las facultades y requisitos de los actos administrativos fiscales se encuentran insertos, ya sabes, en el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, una vez que ya conocemos con certeza que todo acto administrativo es susceptible de anularse, y recordando lo que hemos dicho en videos pasados, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con facultad suficiente para anular los actos administrativos, como vimos ejemplos con los créditos fiscales. Ahora bien, el concepto de la nulidad lisa y llana a la que hacemos referencia cuando hablamos de juicios contenciosos administrativos hace referencia a la anulación o cancelación definitiva del acto en comento, el acto impugnado. El artículo 52, por su parte, ahora sí, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, faculta a la sentencia definitiva
para declarar la nulidad de la resolución impugnada. Pero en cuanto a efectos de estas nulidades, hay que atender a los motivos particulares que utilizó el magistrado o la sala correspondiente para conceder esta nulidad. En general, esta nulidad puede tener tres tipos de efectos, no expresos pero sí tácitos, como lo establece el artículo 57 de la Ley del Contencioso Administrativo, que son los siguientes. Efecto número 1. Si la nulidad se dio por incompetencia de la autoridad administrativa, la competente podría dictar una nueva resolución siempre y cuando no hayan caducado sus facultades. Efecto número 2. Si tiene su causa en un vicio de forma o procedimiento, este se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad. Y efecto número 3. Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. Ojo, estamos hablando de los efectos de una nulidad lisa y llana. Son efectos que, como dije, si bien no tienen por qué estar expresados directamente por el magistrado, son efectos tácitos que contiene por virtud o mandamiento de ley, como lo estamos viendo. En ese sentido, señores, la sentencia que declare la nulidad lisa y llana de un acto administrativo con fundamento particular en las fracciones segunda y tercera del artículo 51 de la Ley del Contencioso que estás viendo en pantalla, tendrá el efecto tácito para la autoridad de reponer en un plazo máximo de 4 meses en términos ahora del 57 del Contencioso Administrativo. Ahora bien, eso fue la nulidad lisa y llana. Vámonos con el otro tipo de nulidad, que es la nulidad para efectos. Vamos a ver por otro lado la nulidad para efectos. La nulidad para efectos es una decisión que el magistrado podrá conceder cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en el artículo 51 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente los que estás viendo en pantalla. Fracción segunda y fracción tercera. La fracción segunda haciendo referencia a la omisión de requisitos formales y la fracción tercera haciendo referencia a vicios del procedimiento. Ya que, y ahora trasladándonos a la fracción cuarta del artículo 52 de la misma ley, la sentencia definitiva podrá, siempre que se esté en estos supuestos, declarar la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución. Apoya lo anterior la siguiente jurisprudencia que estás también observando en pantalla, 133, diagonal 2014, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Nulidad de resoluciones, los actos derivados del ejercicio de facultades discrecionales, siempre y cuando sea anulado por vicios de forma, debe ser concedida para efectos. Por ende, si bien es cierto que las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa están facultadas para declarar la nulidad de una resolución impugnada por un vicio formal, no implica que el tribunal no esté facultado, o más bien obligado, para estudiar los argumentos de fondo que contengan nuestras demandas, ya que existe también el principio de mayor beneficio, es decir, que el tribunal debe privilegiar los argumentos que mayor beneficio le concedan a los contribuyentes. Bueno, entonces, señores, ¿qué concluimos? Primero, que el acto administrativo tiene presunción de validez. Segundo, que el acto administrativo es susceptible de anularse si no contiene los requisitos que debe de contener. Tercero, que en materia fiscal, particularmente el juicio contencioso administrativo, existen facultades por parte de los magistrados para anular los actos administrativos. Conocemos también cuáles son los efectos de una nulidad lisa y llana, tanto los efectos tácitos como la definitiva anulación del adeudo. Conocemos la nulidad para efectos y en qué casos se debe conceder. Esto es por vicios formales o por vicios del procedimiento. Hasta ahorita, señores, sería todo. Gracias por verme. Cualquier duda va en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente video. Ahí nos vemos. Este video me gustó bastante en el sentido de que nos está dando ya el licenciado Mario una razón del cómo el tribunal contencioso resuelve. Es bien importante esto, porque de verdad, cuando nosotros estamos ante el tribunal contencioso administrativo, nos vamos a dar cuenta de cómo de pronto la realización de los actos jurídicos eh, y su impugnabilidad pueden irse dando, ¿no? Em, ya veíamos ahí cuál es como la importancia en este caso, ¿no? Em, es bien importante esto en el sentido de que tenemos que saber cómo le vamos a hacer cuando estemos con este tipo de situaciones, ¿no? Les repito, el procedimiento administrativo, el procedimiento contencioso administrativo, que es el juicio por el cual los gobernados nos acercamos, también tiene una parte que en este caso se llama el juicio de lesibilidad, sí, perdón. Bueno, ahí en este otro juicio, el Estado está fungiendo como, en este caso, el actor. Pues obviamente tenemos que observar
tenemos que observar precisamente el cómo el Estado ahí va a manifestar cómo fue afectado en su patrimonio por una determinada circunstancia o por una situación con algún particular. Es bien importante esto, ¿por qué? Porque al final del día nos vamos a poder dar cuenta de cómo judicialmente vamos avanzando. Em, Desde un punto particular, creo que el próximo año nos vamos a encontrar con muchas situaciones en materia administrativa. Bueno, que también es en materia administrativa, en materia fiscal, en todas las demás materias con respecto a esta elección de los jueces, en el sentido de que eh, va a haber un caos, no vamos a poder el saber a ciencia cierta cuáles van a ser los criterios, ¿no? Ciertamente en nuestra vida, en nuestra historia jurídica, los criterios con los cuales se ha resuelto la Corte, han resuelto los tribunales colegiados, ha ido avanzando, ¿no? Desafortunadamente, bueno, este sexenio y el pasado se ha caracterizado justo por imponer una determinada línea, creo que de manera más notoria y eso va a tener ciertas complicaciones en cuanto al quehacer jurídico, pero bueno, ya veremos cómo nos va con nuestras nuevas autoridades jurisdiccionales. Es bien importante esto de la nulidad. Hay una jurisprudencia que también me encontré, está bastante grandecita, porque justo nos va desglosando, desarrollando el cómo eh, el cómo tenemos que entender, en este caso, la nulidad de las resoluciones administrativas, cómo tendríamos que hacerlo. Y ahorita con el licenciado Mario, en el video que veíamos, eh, ya nos dio como ciertas pautas, nos ubicó en el fundamento legal de la ley del procedimiento administrativo, del procedimiento contencioso administrativo, de cómo se debe aplicar. Es bien importante eso, ¿no? En su material que ya está concluido, vamos a poder observar cómo se da esta circunstancia y de manera específica vamos a poder comprender el cómo, pues sí, el comprender cómo lo vamos a realizar, ¿no? Em, Finalmente, y lo vamos a tocar, el tema de la extensión de los actos administrativos. Aparte del tema de la nulidad, también vamos a tener ocasiones en las que los actos administrativos que se manifiestan con plena validez, eficacia, que han seguido un proceso legal para su formación y tener sus elementos, también tienen una vida determinada que puede concluir por algunas razones, como todo en la vida, ¿no? La primera es que hay plazos establecidos para la existencia de ciertos actos que se tienen que concluir y por el solo transcurso del tiempo, el acto se extingue. Pensemos en una licencia de construcción, ¿no? Estamos construyendo un centro comercial, hemos pedido un permiso justo ante el municipio, a la delegación donde ustedes quieran, para que nos permitan la construcción de esta plaza comercial. Esta nos otorgan el permiso. ¿Qué es lo que qué es este acto administrativo de la licencia de construcción? ¿Cuándo lo vamos cuándo lo vamos a ver? O cuándo vamos a ver que inició, obviamente, desde que yo empecé la construcción y desde que yo empecé el trámite, ¿no? ¿Cuándo va a concluir? ¿Tiene sentido que yo tenga una licencia de construcción una vez que ya se haya concluido con la construcción de la plaza? Pues no. ¿Por qué? Porque si ya terminé la construcción de la plaza, ya esa licencia de construcción no sirve. ¿Por qué? Porque ya concluí ya concluí o ya el hecho por el cual se solicitó, ya se concluyó, ya no tiene razón o motivo de ser, entonces se va a extinguir por sí solito. Otra forma es cuando se extingue con la muerte o con la disolución del sujeto al cual iba destinado. Eh, es decir, supongamos que yo como persona física soy multado por el SAT por el incumplimiento de una obligación en materia fiscal. Cuando yo muero, yo ya no, ya esa obligación se extingue. ¿Por qué? Porque era una obligación que yo tenía
por mi patrimonio. Cuando se extingue, obviamente sabemos que va a haber como ciertas circunstancias que el SAT va a tener que realizar. Yo no voy a poder, ese crédito fiscal o ese procedimiento administrativo fiscal que se estaba llevando en mi contra va a terminar va a terminar, ¿por qué? Porque yo ya me fui, ¿no? Yo ya no tengo cabida dentro del mundo fáctico. Y también en el caso de las sociedades mercantiles, o sea, ya lo veíamos en su momento con la disolución, ¿no? Obviamente van formados los acreedores, pero una vez que se disuelve y que se ha cumplido, pues supongamos que había un acto de revisión de la sociedad mercantil, se ha disuelto de manera correcta y adecuada y pues el crédito fiscal pues ya no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque hay una persona que pueda responder por ella, ¿no? Y hay otras dos formas, que es bien importante el que lo veamos, el tema de la caducidad y el tema de la revocación. El tema de la revocación lo vamos a tratar primero en el sentido de que la revocación es una declaración unilateral de la voluntad de la autoridad que extingue un acto administrativo válido y eficaz por motivos de oportunidad. Es decir, la autoridad determina que ya no, obviamente, eh, esto también tiene que ser promovido por uno mismo para que a través del recurso que las mismas leyes administrativas lo permitan, eh, para que la autoridad pueda decirnos si ese acto administrativo va a seguir existiendo o no. Siempre va a ser una facultad discrecional, en este caso de la autoridad que ha emitido el acto. ¿Por qué? Porque al final del día, la autoridad es la que va a determinar, ¿sabes qué? Si hubo yo voy a revocar mi acto administrativo, yo la regué y vámonos. O, ¿sabes qué? No, el acto va a seguir. Entonces, es una declaración unilateral de la voluntad de la autoridad. Y finalmente la caducidad. Tenemos que entender que la caducidad, cuando su existencia está sujeta al cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo de su destinatario y éste no cumple con ellas. Esta forma debe ser expresa en la ley. La caducidad implica un paso del tiempo, pero en ese paso del tiempo la misma ley va a establecer como ciertos candados. ¿Sale? Eh, no tenemos que confundirla con el tema de la prescripción. ¿Por qué? Porque también la prescripción implica un incumplimiento de una determinada obligación, pero que tenemos hasta cierto tiempo para poderlo ejecutar y realizar. Entonces, no tenemos, o sea, se parecen, pero no tenemos que confundirlas. Vamos a ver un video justo que nos explique estas circunstancias de la caducidad y la prescripción, las diferencias y para que podamos comprenderlo. Entonces, vamos a ver el video. Caducidad y prescripción cuando operan conforme a los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación. Caducidad es la sanción que la ley impone al fisco por su inactividad e implica necesariamente la pérdida o la extinción para el propio fisco de una facultad o de un derecho para determinar, liquidar o fijar en cantidad líquida una obligación fiscal. Esta figura jurídica se encuentra contemplada en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Dicho numeral establece el plazo de 5 años para que se extingan las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracción a dichas disposiciones. Prescripción. El Código Civil Federal, en su artículo 1135, define a la prescripción como la adquisición de un derecho o la extinción de una obligación, mediante el transcurso del tiempo y cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley. Asimismo, distingue entre prescripción positiva y prescripción negativa, la primera aplicable a la adquisición de bienes en virtud de la posesión, también llamada usucapión, y a la segunda como la liberación de obligaciones.
Por otro lado, a favor del fisco cuando prescribe la obligación de devolver las cantidades a que tengan derecho los contribuyentes, es decir, dicha figura puede operar a favor y en contra de ambos sujetos de la relación tributaria. El artículo 146 del Código Fiscal de la Federación instituye la figura de la prescripción como una forma de extinguir créditos fiscales a cargo de los contribuyentes por el simple transcurso del tiempo. Cuando transcurre el plazo de los 5 años a que hace referencia dicha disposición, el contribuyente queda liberado del cumplimiento de la obligación de pagar el adeudo fiscal. En resumen, la caducidad extingue las facultades de las autoridades y la autoridad pierde el derecho a determinar diferencias. Además, no es susceptible de interrumpirse, pero sí de suspenderse. Esto opera contra el fisco. Por otro lado, la prescripción extingue créditos fiscales. La autoridad pierde el derecho a cobrar un crédito. Además, es susceptible de interrumpirse y suspenderse. Esta opera contra el fisco, por lo que se refiere a los créditos fiscales y contra el contribuyente, por no reclamar las cantidades a las que tenga derecho a solicitar su devolución. En conclusión, estas dos figuras pretenden otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes, sin dejar de reconocer que la aparición de las mismas en la práctica genera situaciones que no deberían presentarse, pues los contribuyentes y la autoridad deben cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, por lo que se aplica en situaciones extraordinarias. Pues bueno, chicos, ya ahí vimos cuál es la diferencia de una o de otra, ¿no? Eh, Recuerden, en este caso, la caducidad o la prescripción radica justo en el ejercicio de ciertas facultades para la autoridad. En este caso, pues lo hablaba en materia fiscal. Eh, ¿Por qué vamos a hablar más del tema fiscal? En su momento, espero que nos toque compartirlo, porque al final en materia fiscal es algo más rígido, ¿no? Si la materia administrativa es un cuadrado perfecto en el cual se tiene que establecer, en materia fiscal es aún más y va a tener muchos más candados. Entonces, sí es importante el que nosotros sepamos diferenciar uno u otro. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que vamos a lograr el comprender y el observar en el transcurso del ejercicio de las funciones o de las facultades administrativas de la autoridad. Eh, Como conclusión, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que tenemos que quedarnos en parte del derecho administrativo? Que obviamente número uno, en cuanto al el cumplimiento de la función administrativa, la va a realizar el Estado a través de sus órganos. Estos órganos, recordemos que van a funcionar a través de las facultades que le han sido conferidas por la ley, por los reglamentos y por los manuales administrativos de organización. Posteriormente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar con el derecho administrativo? Pues precisamente cómo se realiza la ejecución de esta función ejecutiva que fue delegada al presidente de la República y que a su vez la delega a las secretarías de Estado y que también en algunas ocasiones para el mejor funcionamiento de la administración pública lo realiza a través de órganos paraestatales, órganos descentralizados y desconcentrados propiamente. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir precisamente el actuar y el realizar ciertos determinados actos en materia de administración pública? También nos va a llevar a los sujetos que son los que lo van a realizar, que es propiamente el órgano administrativo, y los actos, pues ya sabemos, ¿no? Que es como algo muy en específico. Y finalmente, pues esta última parte, más bien, este actuar de los actos de los funcionarios tienen que realizarse a través de actos jurídicos que se denominan actos jurídicos administrativos y que tienen que cumplir con sus requisitos fundamentales y principales, ¿sale? Finalmente, pues ya esta última parte que tratamos sobre la nulidad y anulabilidad de los actos y su extinción. Nos falta muchísimo por desarrollar, chicos. No les conmino a que sigan leyendo, que sigan estudiando. Tienen el material. Si pueden acercarse, pueden acercarse a preguntarme y de esta manera, pues lo vamos a poder, vamos a seguir profundizando, ¿sale?
pues bueno, vamos a parar ahorita y vamos a continuar posteriormente con la sesión, pero ya propiamente con el derecho procesal familiar.